Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo armo mis canteros de tomates cherries, cuáles son los cultivos con los que lo asocio para su buen desarrollo y crecimiento. Una buena asociación de cultivos es tan beneficiosa como para los tomates, en este caso, como también para el sustrato, por lo que es necesario conocer aquellos cultivos con los que deberemos asociar a los tomates. Este cantero tiene 40 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho y por 40 de profundidad. Es más de lo que necesita un tomate, por lo que le colocaré varios cultivos junto a él. La maceta ideal para cultivar tomates es una de 25 litros aproximadamente. Acá tengo unas cebollas de verdeo que las voy a dejar porque es una buena asociación con los tomates. Lo primero que voy a hacer es preparar el terreno. Rastrillo un poco para airear el sustrato y que drene bien. También le voy a agregar materia orgánica, compost, humus de lombriz, lo que pueda tener a mano. Acá tengo el tomate cherry, este ya tiene 2 meses de sembrado. Lo primero que voy a hacer es quitarle todas las ramitas inferiores con la mano o con una tijera desinfectada. Esto lo voy a hacer para después poder enterrarlo bien profundo y para que todo el tallo haga raíces con esos pelitos superficiales que vemos en el tallo. Estas flores se las voy a sacar con mucha pena porque serían futuros tomatitos, pero quiero que concentre toda su energía en crecer y sacar hojas, ramas, para luego dedicarse a dar fruto. Voy a dejar el plantín de tomate a un costadito y mientras tanto voy a ir colocando los otros cultivos. Voy a colocar más cebollas de verdeos en los bordes y vuelvo a agregar compost de manera localizada con cada cultivo. En la otra esquina coloco las albahacas que yo misma sembré. El fuerte olor de las albahacas resulta muy efectivo para prevenir el ataque del pulgón, la mosca blanca, trips, mosquitos, larvas, y también tiene propiedades antifúngicas. En la asociación de cultivos con los tomates no pueden faltar los copetes o tajetes para repeler plagas de los tomates. Espantan a los gusanos redondos llamados nematodos. Las raíces también evitarán estas plagas. Además de todos, atraen polinizadores tan necesarios para la huerta. El tomate lo voy a trasplantar acá, en el centro, alejado de la pared, ya que la pared absorberá todo el calor en pleno verano y no quiero que le afecte al... Le agrego bastante compost, como siempre en cada trasplante. Voy a agregarle más albahacas, ya que como comenté hace un ratito, son indispensables en la asociación benéfica con los tomates. En este sector voy a agregar una lechuga. Las buenas asociaciones, también llamadas asociaciones del plato, tienen que ver con asociar como lo hacemos en el plato, armando ensaladas. Por ejemplo, tomate y cebolla, tomate y albahaca, tomate y lechuga. También se puede agregar zanahoria en este tipo de asociaciones. Ya es hora de un buen riego. Y recordá que una buena asociación es fundamental para evitar plagas y para que los cultivos no compitan por los mismos nutrientes. Siempre agrego cobertura o mulching al suelo para ayudar a retener la humedad con las elevadas temperaturas y así también mantener vivo a los microorganismos. Finalmente coloco un tutor para ir encaminando la tomatera, ya que va a crecer bastante, seguramente más de 2 metros, y no quiero que el viento me la quiebre. Siempre primero hago un nudo en el tutor y luego suavemente lo acerco al tallo del tomate. El tomate también se puede asociar con el apio, la borraja, capuchina, perejil, entre otros. Espero que te haya gustado el video, les mando un saludo.